Lo dijo en la primera hora. 8:43 en la mañana. Nos faltan 3 desde hace 4 años. 3 trabajadores de la comunicación, seres humanos. Los 3 colegas integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio que un 26 de marzo de hace 4 años fueron secuestrados y luego asesinados en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Hecho criminal atribuido al Frente Oliver Sinisterra. 4 años después, ¿qué ha pasado con este caso? Ricardo Rivas visita nuestra mesa de trabajo. Él es hermano de Paul Rivas, uno de los 3 colegas secuestrados y asesinados, cronista gráfico, perteneciente a Diario El Comercio. Y Ricardo, que ha sido pues quien conjuntamente con Yadira Guagallo y otros familiares han estado allí tratando de que esto no se olvide, que no quede en impunidad. Conversamos aquí con Ricardo que nos visita. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenos días Fabricio, a ti y a todas las personas que escuchan este prestigioso programa. 4 años después, ¿cómo están las sensaciones y cómo está el caso? Bueno, 4 años después, imagínate, tú es volver a recordar, a revivir todo lo que sucedió. El caso, ¿qué te puedo decir? Han pasado 4 fiscales generales, 4 fiscales del caso como tal. No ha avanzado realmente al Estado, y digo al Estado, no le interesa que se siga investigando o que se abran nuevas líneas de investigación. Ha desechado muchas de ellas, no ha traído al caso como tal los trabajos periodísticos donde justamente se ven muchas falencias por parte del Estado, las omisiones. Ahí se detalla cómo fuerzas operativas ingresaron a nuestro país e hicieron operativos en la zona, pero nada de esto es tomado en cuenta por las fiscalías, más allá que nos pidan a nosotros que hagamos los pedidos necesarios y que ellos investigarán lo que nosotros queremos. Esto no funciona así, realmente es una vergüenza el tema de investigación en casos de derechos humanos que a nadie, a ningún estamento le preocupa o quisiera llegar a una verdad. Y eso es lo que nosotros luchamos, saber qué es lo que sucedió. Hemos hecho una demanda incluso a la Corte Constitucional para desclasificación de documentos de las actas 18, 19 y 20 del COSEPE. Hasta la fecha, eso fue presentado en julio del 2021, hasta la fecha ni siquiera ha sido calificada la demanda por parte de la Corte Constitucional. Hay un informe incluso del COSEPE donde ya niega la información diciendo que es documentos que atentan contra la seguridad del Estado, cuando incluso, ¿qué seguridad del Estado? Cuando ya se filtró un audio de una de las actas donde recordarán ustedes en diciembre del 2021, el presidente Moreno decía que la dignidad del país está sobre la vida de las personas y que el Estado no puede estar arrinconado pese a quien tenga que morir. Entonces eso ya nos dice mucho y a nosotros buscar una verdad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en estos casos de violación de derechos humanos. Pero el presidente Moreno, él mismo había anunciado que dispuso la desclasificación de los documentos vinculados a este hecho criminal. ¿Eso nunca pasó? No, nunca pasó. Lo que hicieron es un show de entregarnos, acordarse ustedes, documentos donde habían los partes mortuorios o los pésames de los gobiernos amigos, más de 800 hojas en ese sentido. Es decir, fue una tomadura de pelo y luego públicamente dijo 7 veces que iba a desclasificar. Eso el gobierno anterior. Y en el gobierno actual nosotros hemos puesto una carta para reunirnos justamente en julio del 2021. Sin embargo, a la fecha ni siquiera se ha contestado la carta dirigida al presidente Lasso, donde se le solicitamos una reunión para efectos de la desclasificación de información, porque él es el que preside el Consejo Nacional de Seguridad, él puede convocar y él puede poner en el orden del día, por un lado. Y por otro lado, la comisión que debe que vigilar las 32 recomendaciones que se emitieron en el informe de la CIDH, del equipo de seguimiento especial, que hasta el momento, eso fue entregado en diciembre del 19, pero hasta el momento ni siquiera nos hemos reunido. Nadie quiere reunirse en ninguna parte del Estado. Ese documento lo tiene el procurador Íñigo Salvador y sin embargo parece que de él no ha salido. Y ese documento que le pedimos al presidente Lasso para poder reunirnos fue archivado y fue dado de baja del Quipux. Es decir, ni siquiera se nos contestó sí o no, o ya veremos en algún momento, y fue dado de baja.
Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando hay casos de grave violación de derechos humanos? ¿Qué es lo que tienen que desclasificar? Porque claro, aquí nos envía uno de nuestros internautas, de nuestros oyentes, dice, Moreno dice que se desclasificaba todo. Ricardo Rivas dice que no hubo tal desclasificación. ¿Qué es lo que se debe desclasificar? ¿Qué es lo que se tiene que conocer y que al momento sigue siendo clasificado dentro de esa información, Ricardo? Mira, el Consejo Nacional de Seguridad se reunió en 3 ocasiones. Actas 18, 19 y 20. Ahí se tomaron las decisiones de qué es lo que se iba a hacer con relación al caso. Recuerdan ustedes que nos dijeron públicamente que evitaron todo tipo de operaciones militares en la zona para que se pueda negociar. Ahora hay evidencia que sí existieron operaciones, que incluso se ingresó una fuerza extranjera a nuestro país para que de aquí pueda operar hacia Colombia. Entonces, eso es falso, lo que dijo Moreno. Segundo, nos han indicado a nosotros que estaban negociando. Ahora tenemos evidencia que nunca se llegó a negociar, que no se quería negociar. Ahí se tomaron decisiones de negociar o de no negociar, o qué aspectos hacer para poder llegar a ese canje que supuestamente estaba dicho. Recuerden ustedes que nosotros pedimos incluso negociadores internacionales. El Estado ecuatoriano nos negó esa posibilidad porque ellos iban a hacer cargo de la negociación. Entiendo que si el gobierno de ese momento decía que no quería negociar, muy bien, pero nosotros los familiares sí podíamos hacerlo, pero hasta esa posibilidad nos negaron. La pregunta aquí es más de fondo. ¿Qué autoridades de ese momento o actuales no les interesaba que salgan con vida a esas personas, a Paul Efraín y Javier, por tener posiblemente información que pueda involucrar en actos irregulares como ha sucedido y que lamentablemente muchas personas han estado inmersas? Eso es lo que hay que investigar, pero nadie quiere llegar hasta el fondo y destapar una verdad que muchas veces está ahí, que puede ser dolorosa. La pregunta también es, 3 vidas, Paul Efraín y Javier, tuvieron que ser asesinados para aumentar los bolsillos de autoridades en actos irregulares. ¿Esto es justo? Entonces, ¿A qué se refiere, Ricardo? Si autoridades estuvieron involucradas en actos irregulares, como son los tráficos de armas, tráfico de municiones, tráfico de estupefacientes, ¿qué tenían que morir? 3 personas para salvarles el pellejo. Yo creo que esto hay que investigar, ¿no es cierto? Pero nadie quiere investigar. Entonces, yo creo que esto es lo que demandamos de una fiscalía que ha sido juez y parte, porque el actual fiscal subrogante, Wilson Toainga, fue parte del comité de crisis y ahora es fiscal subrogante. Entonces, ¿a quién le va a interesar investigarse a sí mismo? ¿Ya han hablado con la fiscal Salazar? Claro. ¿Sí les ha recibido? Sí, por supuesto que nos ha recibido, nos hemos reunido y justamente ha emitido el criterio de que lo que quieran investigar, investiguemos. Sí, pero nosotros y la parte de la fiscalía, ¿dónde está la línea del caso? ¿Dónde está la teoría del caso? ¿Dónde está el seguimiento que se debe hacer a este caso, más allá de lo que nosotros hemos pedido? Ustedes no han puesto una denuncia, porque lo que usted acaba de señalar, esta presunción que usted acaba de señalar, evidentemente puede ser considerada grave. ¿No han puesto una denuncia en ese sentido? No, nunca lo hemos puesto, porque ni siquiera hemos podido acceder a una desclasificación de información, ni siquiera hemos podido argumentar una información más real, más allá de lo que los medios periodísticos han publicado, libros, y que ahí se encuentra una gran información que no ha querido ser incorporadas a la investigación de la Fiscalía. Entonces, esto no es así tan simple como que asesinaron, trajeron los cuerpos y ahora ¿qué más quieren? No es esa la pregunta. Aquí hay muchos derechos que se violentaron. Aquí hay un derecho a la no repetición. Aquí hay un tema de impunidad, que como está en impunidad, se cree todas las personas en derecho de violentar, de exigir, incluso de decir cosas indebidas contra un ejercicio periodístico. Debe haber una justicia, no puede quedar en impunidad esto, de tal forma que se siente un precedente no solo en el país, sino toda en la región. ¿El caso sigue en indagación previa? Sigue en indagación previa después de 4 años, cuando la ley te da 2, y si hay alguna excepción se puede hacer 1 año más, que serían 3, y seguimos 4 en etapa de indagación y seguimos llamando a versiones. ¿Y esto cuándo se va a acabar? ¿Cuándo van a querer tomar la decisión política, porque es una decisión política, de desclasificar esta información? Se siguen tomando versiones. Sí, claro, hasta la semana anterior, hace 15 días todavía se llamaron, unos se presentan, otros no se presentan, seguimos dilatando el proceso y solo es versiones. ¿Pero dónde está la reconstrucción de los hechos? Nunca se ha hecho un peritaje a medicina legal. Y nosotros tenemos como víctimas que darles pensando a la Fiscalía qué es lo que tienen que hacer. ¿Esa es la posición de una fiscalía? No, no es cierto.
Yo creo que la Fiscalía debe funcionar de una manera coherente, integral, ver todas las aristas. Pero claro, ustedes acuérdense que la Fiscalía ha caminado de la mano de un gobierno. En el caso de Moreno, cuando una fiscal comenzó a avanzar en el caso, el castigo fue sacarle del caso y poner a un fiscal a la medida del gobierno de turno que fue de Moreno, donde no hizo nada hasta esperar que él se vaya y salga tranquilamente a vacacionar. Pero ¿cuál es la posición ahora de la fiscal Salazar? Que nosotros indiquemos cuáles son lo que necesitamos para avanzar en la investigación y que ellos harán las investigaciones. Y ustedes lo han hecho. Nosotros hemos pedido, más del 85% de pedidos de las familias hemos hecho para sentarles ahí a las personas y que declaren. Pero claro, se sientan y todos tienen amnesia. Incluso uno de ellos llegó a decir que él ha prometido en el COSEPE no decir nada y entonces que por eso no puede decir nada. Absolutamente nada. Como que todo fuera dentro del COSEPE. Entonces se escudan en estos temas de seguridad nacional para no poder decir nada y no involucrar a otras partes que de pronto sí deberían estar. Eso también es corrupción. Es parte de la corrupción de nuestro país. Usted nos ha dicho que le enviaron una carta al presidente en julio del año anterior que no ha sido respondida para una audiencia con el jefe de Estado. Pero aparte del presidente, ¿han tratado de hablar, por ejemplo, con el ministro de Defensa Luis Hernández o con la ministra de Gobierno Alexandra Vela? ¿O han tenido acercamientos? ¿Han logrado hablar o no? Sí, claro, hemos hablado con la ministra Vela. Ella nos pidió la documentación para hacer las gestiones correspondientes con el COSEPE y colocarlo en el orden del día cuando se reúna. Pero usted sabe que se reúne el COSEPE y nunca aparece en el orden del día. Entonces, y yo no sé si recientemente se haya reunido el COSEPE. No, pero por ejemplo, por temas de cárceles se ha reunido. Y aquí hay un dato. La CIDH emitió un informe con recomendaciones por el tema de las cárceles. ¿Qué fue lo que...? Ah, claro, el informe de la CIDH hablaba justamente de unas cuestiones que tiene que cumplir el Estado ecuatoriano. Y el Estado dijo, vamos a cumplirlas, y me parece bien. Pero ¿por qué entonces unos informes sí son tomados en cuenta y otros informes tienen que dormir ahí en el sueño de los justos? Para ¿no? el caso del asesinato de Javier, de Paul y de Efraín, ¿hay informes internacionales que le advierten al Estado ecuatoriano con que debe cumplir con algunas medidas? 32 recomendaciones existen del informe de la CIDH entregada en diciembre del 2019 al procurador Íñigo Salvador, que en esa reunión pública que tuvimos, incluso mencionó que el Estado ecuatoriano no tiene nada que ver, que todo fue en Colombia y que cierren las medidas cautelares. Esa fue la posición del gobierno y la posición del procurador. Al día de hoy, ese informe entregado, ni siquiera una reunión hemos tenido al respecto, o sea, ese informe está archivado y creo que no ha pasado de las manos del señor procurador, que cuando yo voy a los diferentes estamentos o ministros, todo el mundo dice desconocer de ese informe. Y ese informe fue pagado incluso por el gobierno ecuatoriano para que venga el equipo de seguimiento especial y haga su labor de investigación paralela a la investigación que realizaba la Fiscalía. Ahí existen recomendaciones como ampliar los aspectos de investigación, cooperar las investigaciones con las Fiscalías de Colombia, determinar si realmente hubo los operativos, porque existen documentos donde dice que sí hubo operativos. Hay una carta incluso escrita con puño y letra de mi hermano cuando estaba en vida, enviada a un mail, donde claramente él dice que pidan al gobierno el cese al fuego en la zona. Entonces, si una persona está secuestrada y te pide cese al fuego en la zona, no quiere decir que esa zona esté en paz, pues, que se ha de haber inventado, en esa presión, en esa tortura, en ese encadenamiento que sufría. Entonces yo creo que hay elementos suficientes como para poder investigar más de fondo y no solamente hacer rápidamente casos que son políticos, que ahí sí funcionan rápidamente y se les dan hasta sentencias, y el nuestro sigue en indagaciones. 4 años. 4 años después, ¿qué pasa por la cabeza de Ricardo, de su familia, de su mamá, del entorno más cercano de Paul Rivas? ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes 4 años después? Bueno, es un dolor inmenso. Para mí no es nada gratificante verle a mi madre todos los días sufrir el recuerdo, y aunque ella no lo mencione, siempre regresar a ver a la puerta con la esperanza de verle atravesar esa puerta a mi hermano. Luego el acecho que hemos tenido como familias para que no investiguemos, y que eso está denunciado en fiscalía.
en el mes de diciembre del 2018 mismo, hubo el intento de secuestro de mi hijo para que yo me pueda callar. O sea, ¿crees que eso es digno de vivir a una persona que busca una verdad y una justicia en un caso de derechos humanos? O sea, el asedio como tal. Yo te mencionaba incluso cómo el gobierno trató de cerrar las puertas a mi persona durante 3 años para que ni siquiera pueda incorporarme a la actividad laboral. Esa es la decisión que uno toma cuando decide luchar por una verdad y por una justicia que en el país ha sido negada y que ha sido obstaculizada. Entonces no creo que tenemos derecho a eso. Sin embargo, hemos tomado la decisión de seguir investigando y seguir adelante con todo este tema de investigaciones para que se pueda llegar a una verdad. Y es difícil, es grave. Correcto, Ricardo. Veamos qué pasa. 4 años en los cuales nuestro invitado ha señalado no ha avanzado el caso. La indagación previa continúa y evidentemente estamos pendientes de lo que puede ocurrir. Ricardo, gracias por el tiempo. A ti, muchas gracias, Fabricio. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Gracias a nuestro invitado, a Ricardo Rivas, hermano de Paul, quien conjuntamente con Efraín Segarra y Javier Ortega, colegas trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio, fueron secuestrados y luego asesinados por el Frente Oliver Sinisterra un 26 de marzo hace 4 años. ¿Cuánto ha avanzado el caso? Nos los ha contado Ricardo Rivas. No ha avanzado nada según su visión y no se dio esa desclasificación de documentos que había sido anunciada por el gobierno del presidente. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.